Oiga, hablando de situaciones, hay situaciones que están viviendo que son bien especiales en Quintero. Específicamente también ahí en Puchuncaví, zona que nosotros con Michelle Tonka conocemos muy bien. Y no es primera vez que sucede. Se habla de una nube tóxica. Mire por favor lo que estamos observando, porque ya hay 150 personas intoxicadas. Así es, durante 2 veces esta semana ha habido emergencia. Se ha decretado que los colegios no den clases, ¿verdad? Se ha impartido, ¿verdad?, esa alerta. Sí. Pero las industrias siguen trabajando, ¿verdad? Siguen funcionando, aunque parezca insólito, así es. Tenemos la información, nuestro Leo Castillo está allá, porque no lo puedo creer. ¿Cómo cierran los colegios y las industrias siguen trabajando? Es insólito. Adelante, Leo. Leo Castillo. Claro que sí, la gente ya se está manifestando y miren por favor cómo están los niños, las banderas negras. Vamos a decir lo siguiente, recién los vecinos estaban conversando con nosotros y nos decían cómo es posible que una autoridad diga que lo que se estaba respirando la semana pasada y esta semana es polen. ¿Cómo es posible que sea histórica una crisis ambiental? Lo cierto es que dentro de estas 2 semanas, obviamente muchos colegios tuvieron que cerrar y mandar a los alumnos al hospital. El martes más de 50 intoxicados. El día de ayer yo lo viví en carne propia y fueron más de cientos las personas que fueron intoxicadas y llegaron al hospital. Tuvieron que hacer un hospital de campaña. Hablaba yo con la autoridad y yo le decía, autoridad, Seremi de Salud, ¿realmente esto es peligroso? Y él me dijo que sí. Derivados de hidrocarburos, escuche bien, para que la doctora también nos pueda ayudar. Metilcloroformo, nitrobenceno, isobutano. Gases tóxicos son lo que están respirando estas personas, las mujeres, los niños, y está aquí reflejado en los papeles médicos. ¿Qué fue lo que vivimos nosotros? ¿Con qué nos encontramos cuando llegamos a Quintero? Lo vemos en el siguiente reportaje. Y Tonka, tenemos que escuchar mucho a la gente de acá de Quintero porque tienen hartas cosas que decir. Revisemos la siguiente nota. Con este panorama nos encontramos al ingreso de Quintero. Carabineros desviando obviamente el tránsito. El personal de Carabineros nos comentó que era debido a lo que significa esta intoxicación masiva y porque obviamente a la entrada de lo que es la localidad de Quintero hay una manifestación. No podremos ingresar con nuestro vehículo, sí, ingresamos a pie. Esto significa 50 años de violación a los derechos humanos sistemáticamente. Nuestros vecinos son 17 industrias que nos contaminan día a día. Tenemos nubes tóxicas que nos están matando. Todos en Quintero, cada uno de los que está acá, y más todos los que están allá en sus casas, tiene un familiar, un amigo, un conocido con cáncer. Eso no es normal. Eso no es normal en el país. Somos una zona de sacrificio ambiental. Nosotros no somos animales ni mucho menos, somos personas. Lo vemos en la cámara del bienvenido, son cientos de personas, alumnos de diferentes colegios y también apoderados que se han tomado la entrada de Quintero. Si tú nos puedes contar qué pasó en los últimos 2 días para que la gente en el país se entere. Hay más de 40 intoxicados por una nube que no se sabe de dónde es. Lamentablemente son todos niños pertenecientes a los colegios de nuestra comuna. La primera nube tóxica grande, porque hay todos los días, pero la más grande fue el día martes. Se tuvieron que suspender las clases, evacuaciones. Hay niños que todavía están intoxicados en Viña. Nos dieron el día miércoles, feriado prácticamente, como contingencia. Volvemos hoy día a nuestra aula y ¿qué es lo que pasa? Nueva nube tóxica, nuevamente evacuados, nuevamente niños en los hospitales. Los niños, ¿qué es lo que ha pasado? Los han sacado de los colegios por intoxicación, desmayados, con vómitos, con dolor de cabeza, con irritación a los ojos. Y eso no es posible que todos los días se estén viendo esos casos. Caminamos bastantes kilómetros para poder llegar acá al centro de Quintero para ver, vecina, a ver si nos puede decir inmediatamente. Usted está con mascarilla. Usted apoderada. 3 días. ¿Qué pasa? Respirando este aire, 3 días. Hoy una emergencia ambiental nuevamente. ¿Y qué pasa? ¿Por qué aquí no hay cajas con mascarillas inmediatamente? En los colegios, en vez de mandar a los niños a las casas, deben darle mascarillas. ¿Qué sienten? Aparte de impotencia, pica la garganta, arden los ojos, los niños se marean, son náuseas, vómitos, debilidad en las piernas, musculatura
empiezan a debilitarse, desmayos. Esto es muy peligroso, estamos respirando mucha contaminación. ¿Qué le dicen las autoridades? Nosotros estuvimos como sociedad civil organizados en el Congreso antes de ayer. La ministra se comprometió a revisar los protocolos de seguridad para en caso de estas contaminaciones químicas y sin embargo no llegamos a ningún acuerdo. Una vez más la autoridad se burla de nosotros. En la mañana hicimos una ronda entera por toda la ciudad en caravana en los pueblos por lo mismo, porque este episodio ya fue, yo creo que este episodio fue el que realzó el vaso ya. Estamos fuera del hospital Adriana Cousiño. Inmediatamente vamos a tratar de conversar con gente que está acá. ¿Cómo está, señora? Hola, en su caso. buenas tardes. ¿Cuál es? ¿Tiene su hijo acá? Mira, tengo dos hijas. La menor tiene 12 años, va a la escuela pública, la mayor también, tiene 15 años. Ella hace 2 semanas, la mayor ha presentado síntomas de dolor de cabeza, náuseas, dolor de espalda. Fui al colegio a retirar a mi hija, ella estaba bien afortunadamente, pero traje a otras compañeras de mi hija que estaban complicadas porque no habían ambulancias disponibles para traslado. Y en este momento traje a otra compañera que se fue a su domicilio en esa oportunidad, llamé a la mamá y se sentía mal, así que fui a buscarla y en este momento la están atendiendo. Mi hija llegó a la casa muy mal, con mucho dolor de cabeza, con náusea, y cuando me la traía para acá me decía, mamita, no puedo mover los brazos, no los puedo mover, no los puedo levantar, y eso es lo que los tiene preocupados ahí adentro. Dolor de estómago también, vómito, y lo que más nos preocupó al final es que empezó con un hormigueo en las piernas y en la planta de los pies, entonces como que no se podía mantener de pie. Día martes, que fue el primer colegio que alertó, ¿no es cierto? Y ya hoy día también nuevamente. O sea, hace 2 días nosotros en Santiago nos enteramos y todo Chile que eran 45. Hoy día hay más. Sí, y al parecer, por las noticias que llegan, de que en Puchuncaví y Ventana estaría también colapsado. El episodio de antes de ayer fue muy fuerte y primera vez que nosotros ya se repercute en la salud de los chiquillos, ¿cierto? Donde empiezan a sentir estos primeros vómitos y también de algunos adultos, profesores nuestros, que también se sintieron en esas mismas condiciones. Todavía no sabemos qué es, todos los patios como llovió, todos los de sedimentos son una sustancia amarillosa, verdosa, que no tenemos idea qué es. Bueno, son las palabras de los docentes. Nos contaron que a muy temprana hora de la mañana esta urgencia de salud estaba de esta manera. Esto es lo que está sucediendo acá en la comuna de Quintero. Una mamá, una mujer embarazada que está siendo trasladada obviamente acá a la urgencia del hospital. En la plaza de Ventana y empezó a sentir mareo, óxido como azufre, algo que le picaba en la nariz, y empezó a picarle los ojos. Y de ahí no pude ni llegarle al auto y se me desmayó 2 veces. ¿Esto tú crees que también es por lo que se está viviendo? Pues, si toda la mañana todos están viendo que está todo contaminado, está todo en las orillas con azufre. Son las 6 de la tarde y nos trasladamos desde el hospital hasta la parte posterior de la municipalidad, en donde vemos cómo estudiantes, apoderados y algunos profesores, incluso colectiveros locales de acá de Quintero, están realizando una manifestación para tener respuesta en relación a lo que ha pasado estos últimos 2-3 días. Esa problemática que habla de esa nube tóxica que todavía la gente de Quintero no tiene una respuesta clara ni una respuesta concreta. Nosotros hemos participado de emergencias de otros sectores de la región, pero lo particular acá ha sido intoxicación, principalmente intoxicación. Los contaminantes son 3, principalmente los que hemos identificado y que son derivados de hidrocarburos: metilcloroformo, nitrobenceno y isobutano. ¿Por qué está instalado acá en la comuna, en las calles de Quintero? Bueno, la verdad es que eso deriva de un proceso de una empresa el cual emanó estos contaminantes al aire. ¿Se dijo qué empresa era la que estaba provocando esta situación que llevó a más de 100 personas a su hospital? No se dijo cuál es la empresa. Hay indicios que son empresas que trabajan con hidrocarburos.
Pero, ¿cuáles son esos? Bueno, es que hay varias. Es poco responsable de mi parte. Que están en Quintero. Mira, aquí todas tienen descarga de distintos combustibles y eso es una irresponsabilidad de parte mía porque lo va a anunciar la Seremi de Medio Ambiente con los análisis de día de la tarde. Los vecinos nos dicen cómo es posible que se suspendan las clases en nuestros colegios y no se suspendan obviamente estas empresas que emanan estos óxidos de azufre. Realmente lo están pasando mal y yo quiero mostrarlo acá en estos papeles. Ayer las autoridades a mí me dio la sensación que decían, claro, vamos a estudiar, pero todavía no hay un responsable. El diagnóstico de tu hija es el siguiente, por favor. Gases, humos y vapores no especificados. Observación e inhalación de gases tóxicos de refinería. ¿Cuál es el diagnóstico de tu hija? El de mi hijo, el diagnóstico fue envenenamiento accidental por y exposiciones a otros gases y vapores, en el cual tuvo la pérdida de la movilidad de la pierna izquierda, aún está convaleciente, no la puede mover. ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿quién se va a hacer responsable después de que pase el tiempo, los meses? ¿O quién se va a hacer cargo? ¿Qué pasa si los niños quedan con secuelas? Mira, Martín, por favor, seguimos escuchando el testimonio. El diagnóstico que le dieron acá en el hospital es muy similar al de todas estas mamás. Todas son apoderadas. Pues vamos a conversar contigo. ¿Y cuál es la situación realmente de tu hijo? Bueno, tu hija, de tu sobrino. De mi hija y de mi sobrina el día martes cae mi hija y la envían de vuelta a casa porque le dieron el alta y a los minutos, porque esto empezó a comenzar como un post-intoxicación a las 3-4 horas y los niños dejaron de sentir sus piernas. Parestesia, dice en los documentos. Mi hija está toda pellizcada, está toda moreteada porque no sentía las piernas. Entonces yo le pregunto a las autoridades, señores, ¿ustedes creen que alguien que está intoxicado con polen va a dejar de sentir sus piernas? No. ¿Ustedes creen que alguien que está intoxicado con polen necesita un electrocardiograma para poder saber qué es lo que tienen? Esto no es posible, señores, nos están matando el futuro de Chile. Necesitamos ayuda, señor presidente de la República. Yo no me vandalizo con ningún color político, pero le pido a usted como papá que venga, por favor, que se haga presente acá. Necesitamos de su ayuda. Usted es nuestro representante. Por favor, vengan a ver qué es lo que está pasando. Están matando a nuestros hijos. No sabemos el daño neurológico que van a tener en un futuro. Leo, esto es un daño neurológico. Cuando no llega el oxígeno al cerebro, no podemos dar el incentivo para que se pueda mover nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por favor, ayúdenos. Eso es lo que queremos. A ver, hay un grito desesperado. Sí, yo inmediatamente... hay un grito desesperado de todos los vecinos. Sabemos que está la doctora y yo nuevamente le comento a la doctora que son los derivados de hidrocarburos: metilcloroformo, nitrobenceno, isobutano. Doctora, ¿sabe qué es lo que me dijo el Seremi ayer de salud? Realmente esto está pasando y lo que se ve obviamente en las calles, ese polvillo amarillo, no es polen. Realmente es algo tóxico lo que está respirando, obviamente, todas las personas. Acá la escuchamos atentamente a usted, doctora. A ver. Varias cosas con esto y agradezco haber estado hoy aquí porque en realidad lo que tiene que ocurrir es que Chile entienda que estas zonas de sacrificio ambiental como es Puchuncaví ya tenemos evidencia desde el año 85 cuando el ex rector Chang dijo que había 423 veces más intoxicación en La Greda que en Peñuelas, por ejemplo. Cuando sabemos que los niños de Puchuncaví tienen 3 veces más alto el nivel de retraso escolar, de dificultad en el aprendizaje, que hay cambios genéticos que llevan al cáncer y todo esto ha sido observado en forma pasiva por las sucesivas autoridades en que en esto tampoco yo me banderizo con ningún gobierno en especial, pero que nadie ha tomado el toro por las astas. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El proceso productivo del cobre, del oro, por ejemplo, implica arsénico. El arsénico lo que produce es trastornos genéticos en la población, no solo en esas 166 personas que están intoxicadas hoy día con vapor, sino que a todas. Silenciosamente
te va mermando, internamente te va enfermando. Sin duda. Y perdón que lo diga, como lo dijo la vecina, te va matando. Pero sin tener un síntoma evidente. Pero si lo dijo un escolar. Yo llamo a las autoridades de salud a escuchar lo que dijo un escolar en Puchuncaví. Cada familia en esta tierra tiene un pariente con cáncer. Y es así, tal cual como hemos aprendido, que el proceso minero de elaboración de oro significa que los hombres mueren más de cardiopatía coronaria y de cáncer que la población general. Esto es tan grave, y aquí quizás más de alguno se va a acordar de lo que voy a decir. Hay una película que se llama Erin Brockovich. Erin Brockovich, sí. ¿Ya? Sí. No sé si aquí algunos la han visto. Sí, claro. Sí, claro. Es protagonizada por Julia Roberts, que es una historia real. Exactamente. ¿Ya? Y que después se hizo película de un lugar que estaba contaminado por industria, donde empiezan a tener problemas y enfermedades graves familias. Exacto. Que coincidían, habían trabajado o vivían cerca de este lugar. Estaba el agua contaminada incluso. Estaba el agua contaminada. ¿Qué quiero decir con esto? Eso trajo problemas, como dice Tonka, años posteriores en enfermedades que en el minuto no se observaban. Pero ahora sabemos y se observan. No se observan. Se desarrollan de Esa película, que es un caso verídico, y que la protagonista es una mujer que ni siquiera tenía estudios, ¿no es cierto?, de leyes, sino que se hace como asistente de un gran abogado que veía que iba a perder el juicio, empieza a investigar y empieza a asociar cosas. Y empieza a asociar enfermedades, hay un lobby muy grande, obviamente, de las industrias, y terminan ganando una demanda millonaria, pero independiente de eso, las familias, nadie les va a devolver la salud a las personas que sufrieron y en este caso también de muerte. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aquí hay personas que están expuestas a algo que no saben. Pero si se sabe, Martín. No, pero quiero decir que están expuestas. Se ha silenciado, perdón. Y eso es lo más grave. Es que déjeme terminar. Lo que quiero decir es que se saben los efectos inmediatos de lo que estamos viendo, pero no se saben los efectos a futuro. Sí se saben. Déjeme terminar, por favor. Déjeme terminar la frase. Se saben los efectos futuros. Lo que quiero decir es que no se sabe qué va a pasar con estos niños hoy día cuando sean adolescentes. A eso me refiero. Y eso no se va a poder demostrar si no se para ahora. A eso me refiero. Yo entiendo que se sabe lo que va a pasar en términos que se están contaminando. Doctora, ¿siempre se siente el olor de estos compuestos o es posible que estas familias que estamos viendo ahora en pantalla estén expuestas ahora, en este minuto, a una contaminación que sea imperceptible? Toda esa población en un radio de 20 kilómetros de la exposición de la emisión de esos gases está contaminada. Esto quiero ser muy responsable de lo que estoy diciendo. Me avalo en los estudios del doctor Chernichin, que es un médico muy reputado que habla de contaminación ambiental del Colegio Médico, que demostró en Coronel, que es la tercera de las zonas, ¿cierto?, de sacrificio, una es Tocopilla, la otra es Puchuncaví, la otra es Coronel, que en los entretechos de las casas y de los colegios hay una contaminación de níquel en 7 veces más de lo que deberían tener, y los niños están expuestos a eso. Perdona, Martín, porque me emociona tema. Estoy de acuerdo, yo soy el primer protector de acá del las lugar. Enfermedades respiratorias hemos logrado disminuir las infecciosas, pero como que nadie ha tomado el toro por las astas, porque estos estudios se saben desde hace 15 años. Pero lo chutean, pues se tira la pelota al lobby. Pero ¿quién dijo que era polen? ¿Quién dijo que era polen? Lo que pasa es que la sustancia o los restos que se han encontrado de esta especie de polvo que hay en las calles son amarillos, que es amarillo, al menos la autoridad, hoy día yo tuve una entrevista con el intendente y el intendente de la región de Valparaíso dijo que era polen y que ese polvo en suspensión, ese polvo que está en el suelo, no tiene nada que ver con la nube tóxica. ¿Eso es posible, doctora? Sí, claro, pueden coexistir cosas. Pero a ver, y ¿cuántas plantas, Doc, perdón que le interrumpa? Sí. Para entrar a... ¿Cuántas plantas se necesitan para hacer una nube de polen? O sea, también pongámosle un parámetro de eso. Dicen que son cosas distintas. En una zona que además ha sido depredada desde el punto de vista agrícola. Es que es muy grave, antes de eso, que tomando el punto, primero tu punto, después te doy de nuevo el pase. Es muy grave que la autoridad diga que es polen. Porque, discúlpeme, se está burlando de todos, pero se está burlando de los vecinos allá. Ya, yo no quiero decir que la autoridad se burla, yo lo que quiero decir es que uno tiene que fijarse primero en los efectos sobre la población y proteger a la población. Correcto. Después veremos a quién le cabe la responsabilidad, pero yo creo que minimizar la severidad, la gravedad, es más que una burla. Creo que lo que tenemos que hacer ahora es pedirle a la autoridad que tome cartas en el asunto
y que ahora mismo se generen y que se hagan realidad los planes de contingencia, de vigilancia epidemiológica y de monitoreo medioambiental a lo que se han comprometido todos los gobiernos. Yo me leí decreto por decreto por decreto de que cada uno de los gobiernos se ha comprometido a hacer este estudio y no se han hecho. Y es más, se han descalificado los estudios que hizo la doctora Madrid de carga genética e impacto genético de esta contaminación. Así es que yo les doy mi solidaridad a la gente de Puchuncaví. Creo que es... Después de la ley antitabaco, creo que una de las cosas que los especialistas en enfermedades respiratorias tenemos que hacer es defender esas zonas que están exponiendo a la población a un gran daño. Sí, hay una cosa que uno aquí tiene que decir bien responsablemente, y es que hay un lado médico. El lado médico lo ha retratado la doctora. Un lado que es, entre comillas, me asumo lo que digo, un asesino silencioso. Sí. Nunca voy a saber, o lo voy a saber y no lo voy a ver. A eso me refiero. Lo otro, y lo más importante, es el tema de las autoridades. Una cosa es decirle a la gente y tratar de tener a la gente tranquila. Eso es parte del manejo de una emergencia. Uno lo entiende así. Decirle a la gente que es polen. Pero sobre todo, decir que hay una situación controlada. Cuando yo llevo en Chile de vuelta más de 20 años. Iba seguido a la zona de Maitencillo porque hay que pasar por esa zona para llegar a Maitencillo. Y uno ve las y una de las emanaciones cosas de que las siempre me llamó la atención era las disculpas que uno recibía con respecto al tema. Alguna vez pregunté, dije, oiga, ¿y estas, las de Quintero, y esto emitiendo todo el día, no es complicado? No, lo tenemos controlado, aquí no pasa nada, no hay contaminantes. Bueno, hay contaminantes. Claro. Carlos, yo hice hace 30 años una nota sobre los hombres verdes de la CREA. Estos hombres que habían... recibió tal cantidad de contaminantes que orinaban verde. Y terminaron muertos de cáncer o de múltiples otras afecciones. Bueno, ¿y los de asbesto? Claro que por sí. supuesto. Ahora, yo, doctora, no sé si existe el concepto, pero viniendo del tema que estábamos hablando antes, me da la impresión que aquí hay una psicopatía colectiva entre autoridades, entre industriales, entre la gente que ha dejado pasar esto, viendo las consecuencias gravísimas que tiene y que permite que siga sucediendo a lo largo de décadas. Yo diría que no es psicopatía, yo diría que es una negligencia criminal y así está descrito, claro, en términos médicos. Sí, pero mira lo grave que déjame contarte que el año 61 en Estados Unidos se hizo una agrupación de médicos por la salud medioambiental para desnuclearizar a la población. Luego eso se volcó su interés en los efectos del carbón sobre la salud humana. Y por eso nosotros sabemos que esto, ya en Coronel, en Puchuncaví, en Tocopilla, tenemos evidencia de sobra para decir que esta población está expuesta a daños que ya están siendo visibles ahora. ¿Son irreversibles los daños? Los daños, cuando tú tienes trastornos del aprendizaje, potencialmente son irreversibles porque son daños neurológicos. Y además muy ridículo, suspende las clases. Es que además es como claro, es insólito, es es como... Es absurdo, suspende las clases. Pero si los niños viven ahí, entonces no van a ir a clase, más encima van a perder clase, van a estar en las casas, les produce además un problema tremendo también a los papás que tienen que trabajar. Claro. Porque tampoco no los puede dejar en la casa solo. Claro. Y resulta que están en el mismo lugar respirando lo mismo. Porque la industria tampoco para. Si es que ahí es donde está el punto. Si tú tienes un foco de contaminación como este, tiene que haber en algún minuto un plan de descontaminación. Pero tiene que existir. Se ha redactado, pero se ha omitido. Yo he escuchado gente decir que el doctor Chernichen, que tú mencionabas, el doctor Chapatini, que está chalado y todo lo que dice. ¿Por qué será que siempre le faltan el respeto? ¿Por qué lo descalifican? ¿Por qué le bajan el perfil? Raquel quería decir algo. Es que ¿sabe qué, doctora? En las imágenes vimos varias personas con mascarilla. ¿Eso sirve en este ambiente tóxico? No, Raquelita, no sirve. No sirve porque el material que se inhala es material que esas mascarillas no están destinadas a disminuir esa inhalación. Eso es para no contagiarse. Y de hecho, la contaminación en la Greda y en Puchuncaví es en el agua, en el aire, en las verduras. Hay estudios increíbles que se hicieron en cipreses, en donde se vio que los cipreses plantados hace 20 años tienen en sus anillos, ¿cierto?, niveles de metales pesados mucho mayores que los que debería tener una planta. Los metales pesados antes ni siquiera se hablaba. Claro. De los metales pesados en el organismo, en el cuerpo. Hoy día se habla incluso de la alimentación, de las cosas que uno consume, cómo hay metales pesados en el cuerpo. Entonces, a mí me da una pena y una rabia, porque yo paso por ahí también permanentemente. Entonces tú vas por un oasis, porque esa es la verdad, Michelle, tú vas por un oasis, un lugar increíble,
y de repente entras a una nube tóxica. No, esa un pasada olor es complicado. Pero eso viene hace 20 años Y atrás. más. Sí, más. Y más. Mucho ¿Y más. qué pasa? Que ahí hay también un círculo de la gente que vive cerca, trabaja también en estas empresas. Por otro lado, las empresas tratan de hacer una cierta responsabilidad social empresarial, haciendo algunos planes, pero que todos sabemos que en realidad no son efectivos, son como más que nada de maquillaje. Se hacen estudios, se sabe lo que está pasando. Se descalifican los se estudios descalifican después. algunos estudios, ¿verdad? Y también esto es algo que ocurre también en otras partes de Chile, no es solamente ahí. Hay muchas industrias que generan una contaminación En Santiago mismo. en una parte de la población y que en otra parte se trata de arreglar esto y es algo que va ocurriendo. Ahora, acá es mucho más notorio y afecta especialmente a los niños, que eso es lo que más preocupa. A mí, disculpa, me llama la atención el concepto de sacrificio ambiental. Zonas de sacrificio se llama. Zona de sacrificio ambiental, lo decía uno de los dirigentes estudiantiles, el mismo que está con Leo, estuvo ayer en Tele 13 Tarde y hablaba de lo mismo. Un joven de 17 años probablemente tiene tanta claridad que él vive en una zona de sacrificio ambiental Y además se que va a ir. probablemente le está costando la vida Pero, o le puede llegar a es que costar yo la creo vida que o a él mermar su calidad de el vida. nombre está mal porque no es Sí. una zona de sacrificio mental, es una zona de sacrificio humano. Ese es el punto. Porque Exacto. hay que cambiar la visión. Yo entiendo, se está sacrificando ambientalmente el lugar, pero ahí viven personas que tienen daños irreversibles e irreparables, según dice la doctora. Leo Castillo, adelante. Sabes, nosotros conversamos ayer con ese dirigente estudiantil que se llama Alexis Torres, claro, nos decía sacrificio ambiental, porque en definitiva nosotros nos sentimos que nadie nos escucha y por eso sacamos obviamente la voz los estudiantes, porque lamentablemente a nuestros padres a las décadas anteriores tampoco las escucharon. Entonces hay muchas autoridades, hay muchos gobiernos. Esto me lo están diciendo los vecinos, no lo digo yo. Yo quiero ser de alguna manera el que cataliza esta información. Acá nunca existió una responsabilidad social de este gran cordón empresarial que hay acá. Por favor, yo quiero que ustedes vean lo que esta vecina nos va a mostrar. A ver, el diagnóstico dice envenenamiento accidental por y exposición a otros gases y vapores, el lugar no especificado. Y aquí es donde ellos hacen se llama la atención a las autoridades. Es lógico caminar por una plaza tan linda, por Quintero tan lindo, con playas Leo. tan lindas y estar inhalando gases. Leo. Entonces, ¿qué nos decía usted? Que esto realmente es complejo, vecina, ¿no? Esto es demasiado complejo, a lo que voy yo. Estos son daños neurológicos. El cerebro tiene que enviar los impulsos nerviosos al cuerpo y si no tiene oxígeno, es demasiado peligroso. No sabemos si nuestros hijos el día de mañana, pongámonos en el caso, no van a poder ser mamás quizás, porque no lo sabemos. Y el polen va a provocar eso, o sea, ¿de qué me están hablando? No sabemos las consecuencias. Esto es muy complicado. Necesitamos de su ayuda, por favor. Leo. Acá hay un pueblo gigante que necesita de su ayuda. El día de ayer, se registraron más de 117 personas en la urgencia. Eso va a ser por polen. Otra persona por ahí dijo, no, eso es icteria colectiva. No. ¿Cómo va a ser icteria colectiva? ¿Cómo van a decir eso? La gente de verdad se está muriendo. Y hay antecedentes anteriores que la gente se murió por cáncer, por las empresas. Leo. Esa es la desesperación de los vecinos, Martín, acá en Quintero, la desesperación que la palpamos a los cuatro vientos. Martín, te dejo la palabra y nosotros seguiremos reporteando y estaremos muy, pero muy preocupados de lo que digan las autoridades, Martín. Dos cosas y reflexiones. La primera es que dudo, sin saber, pero dudo. Y tienen toda la razón los vecinos. Quiero decir, dudo que los ejecutivos top de todas estas empresas vivan con su familia ahí. Dudo. A ver si la gente de Providencia dudo. viviera ahí. Dudo que los ¿Cuánto ejecutivos que aguantarían? toman las decisiones, que tienen que ir a trabajar para allá, que muchas veces incluso ni siquiera trabajan en la misma empresa, sino que trabajan en las sucursales de Santiago, vivan ahí con su familia. Y lo segundo, que aquí va a pasar lo mismo que pasa en otras zonas del país. Cuando se vuelven vivibles, porque las nuevas generaciones tienen mayor conciencia y tienen mayor información, las nuevas generaciones deciden irse de ahí. Sí, eso es lo que va a ocurrir. Deciden irse. Entonces, todos estos niños o adolescentes que hoy día habían generado comunidad, que sus familias durante 50, 60, 100 años habían vivido ahí y que son parte de la cultura y la historia de Quintero, estos niños no lo van a continuar. ¿Sabes cuándo Y se van a ir y ese lugar va a quedar despoblado
y envenenado por la industria. Para terminar, yo creo que siempre cuando te tocan el bolsillo... ¿Al tiro? Sí, pues. Cuando hay una demanda al Estado millonaria y se gane, yo creo que las cosas van a cambiar. Y eso es dramático, pero... ¿Saben cuál es el problema de fondo? Por lo menos como yo lo veo, es que están los planes de desconexión. Es rico leerlos. La voluntad política de cambiar eso y de hacerlo visible. Porque al final del día no es que el Ejecutivo no viva ahí. También pasó con el asbesto y pasó con muchas más cosas. Esta idea que decía Cristina del sacrificio ambiental, a mí me repugna porque finalmente eso es no tener en cuenta la escala humana del problema. Ahora, es decirle que el ambiente, protejamos el ambiente. ¿Qué pasa con las personas? Jorge, yo recuerdo otro estudio del doctor Chernichen que dice que algo similar está pasando en Santiago. Nosotros vemos esta situación como algo lejano que está ocurriendo allá en el litoral. Pero en Santiago hay un tema con la Rosa de los Vientos, con actividades mineras cercanas a Santiago que desembocan en contaminación alterna entre la zona alta y la zona de Pudahuel, que está enfermando a nuestros hijos. Vemos el aumento de enfermedades respiratorias e incluso de cáncer en la capital. Cuenta de 4.000 muertes al año por razones de contaminación directa. En Chile, la contaminación mata personas en Santiago, en La Greda, en Coronel, en Tocopilla. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo.